queridas niñas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase. Bien, la semana pasada empezamos a ver nosotros lo que era el sistema educativo peruano, ¿no? Vimos que el sistema educativo peruano tenía su sustento, sus soportes. Esos soportes eran las políticas educativas, eran la Ley General de Educación, la 28044, la Constitución Política del Perú, ¿no? Que son los soportes en que está el sistema educativo peruano. El sistema educativo peruano es cómo se brinda la educación, cómo está organizada la organización en el Perú. Su sustento legal es la Constitución Política del Perú, la Ley de Leyes, la Carta Magna, ¿no? En donde nos dice que la educación es gratuita para todas las personas que nacen o viven en territorio peruano, sin distingo de raza ni de credo. Quiere decir que se tienen que recibir a todos, ¿no? Sin distingo de raza ni de credo. Pero sí, la religión que se imparte en los colegios estatales es la religión católica. No, no se imparte otros tipos de religión, ¿no? Bien. La 28044, perdón, los lineamientos políticos del Perú, manifestación, pues era el punto débil que tenía el sistema educativo peruano, porque cada 5 años cambian de gobierno. Y ahora, desde que la señora Keiko Fujimori quiere ser presidenta, ya no cambian cada 5 años, sino cada año, cuando a lo mejor les parece, vacan a los presidentes, entra otro, sale otro, y no tenemos. Lo que ha salvado al sistema educativo peruano es que tenemos el proyecto educativo nacional, en donde está bien marcadito, bien estipulado, cómo se tiene que trabajar en el sistema educativo. Eso fue lo que nos ha salvado a nosotros de trabajar hacia improvisadamente. Tenemos también nosotros la Ley General, la 28044, ¿no? Que nos dice que la educación en nuestro país se da en dos grandes momentos, en dos grandes etapas, la educación básica y la educación superior. Donde la educación básica, ¿no? Tiene sus modalidades que se llaman, estas modalidades, ¿no? Que hablan, que nos habla, su modalidad que nos habla de educación básica es la educación básica regular, la educación básica alternativa y la educación básica especial, ¿no? Y que a su vez, la educación básica regular pues tiene niveles, ¿no? Estos niveles es educación inicial, educación primaria, educación secundaria. La básica alternativa, ¿no? La básica especial es aquella que se da para las personas que tienen necesidades educativas especiales. Estas necesidades educativas especiales pueden ser necesidades educativas especiales sensoriales. Cuando hablamos de sensoriales, quiere decir que les falta un sentido, que pueden ser ciegos, que pueden ser sordos, que pueden ser mudos, ¿no? Esas son las necesidades educativas especiales sensoriales, que les falta un sentido. También tenemos necesidades educativas especiales
cognitivas, cuando el coeficiente intelectual de nuestros niños pues es menor que 120, que dicen que es lo 100, 105, 110, 115, 120, que dicen que es lo normal, entre comillas, que tiene que tener un niño. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay deficiencia cognitiva. Quiere decir que un niño puede tener 10 años y actuar como un niño cognitivamente de 4, de 5. Hay un retardo mental. Esta es una diferencia, hay una diferencia que existe entre las necesidades educativas especiales cognitivas o las necesidades educativas sensoriales. Porque un sordo no necesariamente tiene que tener retardo mental, ni un ciego. Son niños que les falta un sentido, pero su coeficiente intelectual es normal. Hay casos que sí, que puede ser que existan niños sordos o niños ciegos con retardo mental, ¿no? Ahí se dan casos. Tenemos también las necesidades educativas especiales motrices, cuando aquellos niños tienen secuencia de la polio, con parálisis, para caminar, o sea, tienen problemas para eh, movilizarse, para el transporte, ¿no? Tenemos también la educación básica alternativa, que son para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de seguir la básica regular, entrar a estudiar en su momento oportuno y tienen la opción de entrar a estudiar lo que antes llamábamos la nocturna. Estudiaban de noche, a partir de los 14, 15 años, entraban a estudiar primaria y secundaria. Nunca inicial, porque en inicial nosotros trabajamos por grupos etarios, o sea, por edad. Y las características que tiene un niño de 4 no es lo mismo que una característica de un adolescente de 14. No puede, ¿no? Entonces, se daban para, para las personas que no habían podido ingresar a estudiar o habían dejado de estudiar la educación básica regular. Ahora existen los famosos SEBAS también, ¿no? Los famosos SEBAS que permiten que también el alumno pueda estudiar. Y se dan por ciclos, ¿no? Hay un ciclo inicial, hay un ciclo intermedio y un ciclo avanzado que se estudia en la educación básica alternativa. Tenemos la básica regular, que es inicial, primaria y secundaria. Ya hemos visto la educación especial, la educación básica alternativa. Y existe también una forma de estudiar que es la técnico productiva, ¿no? Que se da en dos ciclos, ciclo básico y ciclo medio. Pero acá el requisito para ingresar a estudiar educación técnico productiva es que tiene que la persona que los que entran a esta forma de estudiar tienen que saber leer y escribir, ¿no? Porque acá se les da una opción laboral de acuerdo a sus actitudes. Bien, con eso terminamos los soportes que es el sistema educativo peruano. Y ahora vamos a ver un documento que es vital para nosotros. Estamos conociendo todo lo que es el sistema educativo peruano, vamos a conocer luego lo que es el currículum, luego vamos a ver lo que es una programación con una planificación y después. ¿Y por qué tenemos que conocer todo esto previamente para poder trabajar adecuadamente? Cuando hablamos del currículo nacional, señoritas, estamos hablando que es un documento macro, macro porque abarca todo el Perú a nivel nacional, ¿no? Este documento, este documento ha sido bastante revisado, validado desde el 2012 hasta el 2018 que, que se aprobó y que se determinó que ya se podía aplicar, ¿no? Ha pasado que se tenga que proyectar, que se tenga que
validar en zonas rurales. A nivel nacional, primero se dio a conocer el currículum, ver que los maestros sepan manejarlos, que lo puedan aplicar, ¿no? Y validamos en provincias y después ya vinimos acá a Lima para terminar de validarlo y todo a nivel nacional todo el mundo conocía. Por eso que es un documento macro, grande, de la política educativa de nuestro país. Aquí el currículo nacional contiene todos los aprendizajes que nosotros queremos, ¿no? Este aprendizaje tiene que ir en concordancia con todos los fines y principios de la educación peruana que están estipulados en la Ley General de Educación, con los objetivos de la educación básica y sobre todo con el proyecto educativo nacional, que es el proyecto educativo nacional, el PEN, que lo vamos a ver también, no se preocupen, sino que tienen que acordarse de esos términos, ¿no? Para ir profundizando. El diseño curricular también nos permite tener, niñas, un perfil de egreso. Cuando vamos a revisar el currículo nacional, vamos a ver nosotros que hay un perfil de egreso. ¿Cómo quieren que salgan los niñitos a nivel nacional, a nivel de todo el Perú? ¿No? ¿Por qué? Porque este currículo es currículo nacional, para de norte a sur y de este a oeste. Bien. Y este currículo, pues se fundamenta en competencias, sobre todo en las competencias nacionales, ¿no? Y estas competencias, niñas, son progresivas. Va desde inicial hasta que termine toda la básica regular. Vamos a analizar, vamos a ver el currículo nacional, ¿no? Algo que les quiero pedir, que no es tarea, que no tengo que subirlo a esto. Ustedes tienen que tener sí o sí, niñas, ahí a la mano, en su maquinita, en su laptop, en su computadora o en su teléfono, el currículo nacional de educación inicial. Tienen que tener. Bien. También tiene, el currículo nos indica todo cómo vamos a evaluar y cómo tenemos que diversificar el currículo. ¿Qué significa diversificar? ¿Quién puede decirme qué cosa entiende por diversificar? ¿Qué cosa es diversificar para ustedes? ¿Ah? La que tiene una idea, levante su manito y ojalá que me puedan dejar que puedan hablar porque es más fácil para mí que le estar leyendo el chat. Pero bueno, ¿qué idea tienen ustedes de lo que es diversificación curricular? Con sus palabras, díganme qué cosas creen que será diversificación curricular. Dime, Karina. Y después Natalia. Karina, Profesora, dime. buenas noches. ¿Me Buenas escucha, noches. profesora? Sí te escucho, hija, dime. Profesora, ¿qué dijo la diversidad? La diversificación curricular. La diversificación curricular es, profesora, a lo que yo entiendo, separar las palabras de lo que tenemos en la currícula y, o sea, vienen bastante temas ahí para poder, o sea, separar, ¿no? Es, o sea, lo que yo tengo, o sea, mi idea, ¿no? O sea. Ya, Karina, gracias, hija. Natalie, perdón. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeras. Bueno, para mi parecer o sobre mi opinión, pues, de la palabra diversificar significa separar por niveles sobre la educación, que significa por inicial, primaria, secundaria. Por eso, gracias.
Bien. Dime, Claudia Chávez. Ya, la diversificación viene de CN, ¿no? Lo que, perdón, estoy con este todo, que responde a necesidades, demandas, características de los estudiantes, ya sea social, natural, por regiones, ¿no? También lo que es inicial, primaria y secundaria. ¿Aló? ¿Me escuchó? Sí, sí te he escuchado. A ver, Ay, Sosima, ya, gracias. gracias a usted. Sosima, te escucho. Profesora, buenas noches, ¿me Buenas escucha? noches, hija. Te escucho. Bueno, la diversificación curricular, a lo que entiendo es adecuar, esto nos permite pues adecuar y enriquecer, ¿no? El diseño curricular nacional de nuestro país, que esto lleva a responder con pertinencia las necesidades que hay, ¿no? En la educación, las demandas, las características de los estudiantes y en la realidad donde viven, ¿no? Ya sea cultural, geográfica, las diversas zonas con las que cuenta pues nuestro país, ¿no? El Perú, la costa, sierra y selva, ¿no? Eso Gracias. sería mi clase. Bazán Geraldine. Muy buenas noches. Para mí la Te palabra escucho, hija Bazán. diversificar, bien, entiendo por dividir estrategias. Diversificar como dividir, plasmarlo como en secciones, planificarlo, ¿no? Los proyectos, ¿no? Dividir, por ejemplo, si tengo un portafolio, divido por secciones, ¿no? Para 3 años, 4 años, en lo que sea en la educación. Bien, ajá. Bien, Geraldine. Gracias. Y por último, Nirvana. Maestra, buenas noches, compañeras, buenas noches. Creo, escuchando los comentarios de mis compañeras, existe no razón que nos dice que el diversificar puede también implicar lo que es aumentar un poco más de cosas, porque creo que el sistema no es cerrado, sino no es flexible, permite integrar en este caso diferentes también áreas. Gracias. Claro, esa es su característica del currículum que vamos a ver más tarde. Bien. O en la siguiente clase. Bien, gracias a ustedes, niñas. Bien. Cuando hablamos de diversificación curricular, mis amores, sí, ustedes tienen una idea. Están bastante bien, bastante cercanos. Claro, ¿qué significa? ¿No? Significa que el currículum sale a nivel nacional. Y cuando llega donde primero a las regiones. ¿Sí? Entonces, este currículum tenemos que adaptarlo al contexto, a la región, ¿no? El currículum sale para todos igualito del Ministerio de Educación. Vamos, por decirte, llega a la región Junín. Ese currículum que salió para nivel nacional, tenemos que adaptar al contexto de la región Junín. De acuerdo a las necesidades, a las características que tiene esa región, es que vamos a hacer a eso llamamos la diversificación curricular. Cada región tiene también sus departamentos, ¿no? Y sí, también se tiene que adecuar, tiene que adecuarse a sus departamentos en que está ubicado. Tiene sus distritos, ¿no? Entonces, a ese ir adecuando cada contexto, mis amores, eso es lo que es la diversificación curricular. Tengo que adecuar el documento a mi realidad. El contexto es la realidad, ¿no? Y por eso le digo que todos tenían una idea. Y cuando es tu idea es mejor, porque se va a pulir. Cuando yo les pregunto, mis amores, es que tú me digas, ¿qué crees tú? No lo que dice Internet. Porque si no diría, busquen, tienen 5 minutos y me buscan en Internet lo que es. No, yo quiero saber qué tanto saben ustedes. Por eso es que hicimos el pupitérminos, ¿no? Para ver qué tanto conocíamos de algunas palabras que nos va a servir en el desarrollo de todo el curso. Bien, entonces ya entendemos lo que es diversificación curricular,
el currículum tiene que adecuarse al contexto de las regiones, al contexto de los departamentos, al contexto de los distritos y al contexto de la institución educativa. Eso es lo que es diversificación curricular. Bien. El currículum nacional, hijas mías, orienta los aprendizajes para la educación básica regular, especial y alternativa, que ya lo hemos visto. Incorpora un perfil de egreso como visión de la formación integral del estudiante en su formación básica. Vamos a fortalecer la educación cívica y ciudadana. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo de valores, que está tan venido a menos en nuestra sociedad actual, a fomentar, a desarrollar valores, actitudes, que nos van a permitir tener una adecuada relación, un adecuado clima institucional en la institución educativa, en las escuelas, de acuerdo a los enfoques transversales que nos manifiesta también el currículum. Este currículum nuevo también da bastante preponderancia al arte, a la educación física, ¿no? A lo que era, a lo que es también a las TICs y al inglés, para que de esta manera todos podamos estar insertados en lo que es la globalización a través de las TICs, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Tenemos una globalización interna, porque tenemos muchas de ustedes que son de diferentes departamentos y provincias del Perú. Eso es la globalización. Entonces, y nosotros tenemos la facultad, gracias al internet también, la potestad, la facultad, de poder buscar nuestra información. ¿Qué dice Bolivia? ¿Qué dice Argentina? ¿Qué dice Estados Unidos respecto al tema? Y sobre todo que un enfoque por competencias, ¿no? Que implica que todos los niños tienen que aprender haciendo. Tenemos que utilizar las actividades lúdicas para que se puedan movilizar las capacidades que tiene el niño, ¿no? Acá también cuando se habla de un enfoque por competencias, el aprender haciendo, es bueno recordar, mis amores, que probablemente ustedes lo han visto, ¿no? Hay un libro que tenemos que sí o sí leer, que es El Tesoro de la Educación de Jacques Delors. Jacques Delors, en este Tesoro de la Educación, nos habla de los 4 pilares de la educación. ¿Y cuáles son estos 4 pilares de la educación? Primero, aprender a aprender. Segundo, aprender a ser. Tercero, aprender a ser. No a hacer, sino a ser de persona, ¿no? Y el cuarto es aprender a convivir. El aprender a aprender implica toda la parte cognitiva que le vamos a dar al niño. Cómo vamos a despertar sus potenciales que tiene el niño, ¿no? El aprender a ser, es todos los pasos que tiene que seguir el niño para el logro de esa parte cognitiva. Ese es el aprender a hacer. Ese aprendizaje va a hacer que nuestro niño también asuma ciertas actitudes, asuma ciertos valores. Eso significa aprender a ser. Eso es lo que trabajamos en el desarrollo de nuestras sesiones de clase con nuestros niños. Lo trabajamos eso ¿para qué? Para que nuestros alumnos, nuestros niños puedan convivir, aprender a convivir, a respetar a los demás, a respetar las opiniones de los demás, ¿no? A darse cuenta que también
tenemos derechos, que también tenemos deberes y que tenemos que aceptarnos como somos. Esos son los 4 pilares de la educación, en que se basa todo el trabajo, ¿no? De lo que es un aprendizaje por competencias. Obviamente que ahí tenemos que ver, cuando hablamos de todo lo que es el aprendizaje por competencias, recordar las teorías del constructivo, que lo vamos a ver después, no ahorita, simplemente es recordar solamente por qué he tocado los 4 pilares, porque aquí les estaba mencionando que nosotros tenemos que profundizar el enfoque de competencias, que es aprender haciendo. ¿Qué significa ese aprender haciendo? Que significa que yo voy a poner en movimiento, en juego, todas las capacidades que tiene el niño. Y eso me recuerda a los 4 pilares de la educación que formula Jacques Delors en su obra El Tesoro de la Educación, que sí o sí tienes que leer, ¿no? Que es aprender a aprender, aprender a hacer y el aprender a hacer para que pueda aprender a convivir, ¿no? El currículo nacional, como les manifesté anteriormente, también nos permite a nosotros, ¿no? Trabajar, nos informa, nos dice cómo tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que hacer la evaluación formativa, que va intrínseca, que va ahí conjuntamente con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que se le da énfasis en la retroalimentación, ¿no? En lo que es la retroalimentación. ¿Ok? Entonces, ¿saben lo que es retroalimentación? Muy bien. A ver, ¿quién sabe? ¿Sabe? ¿Esas manitos están levantadas ahorita recién? ¿O es de hace unos instantes? Sí, recién. ¿Sabe lo que es retroalimentación? Aunque Miss, tú hayas participado. Nancy Machaca. Nancy Machaca. ¿Qué cosa crees tú que es retroalimentación, niña? Profesora, buenas noches. Para mí creo que es lo que enseñas y de otra vuelta, ¿no? Refuerzas, ¿no? Más nivel ya tu enseñanza. Bien, bien, Machaca. Muy bien. Sara Surco. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Retroalimentación creo que es reforzar al alumno que necesita y también a los demás para nivelarlos, ¿no? Y recordar de la anterior clase lo que usted acaba de hacer en el primer instante, lo que nos ha recordado y nos ha retroalimentado. Muy bien. Sí, sí tienen una idea. Muy bien. A ver, ¿quién más? Caroline Lisbeth Vite. Mis buenas noches. Te escucho, hija. Retroalimentación para mí sería ya conversar con los alumnos acerca para conocer sus opiniones acerca de qué fue lo que hicimos en la clase y qué fue lo que ellos más captaron. Y así poder saber si las estrategias que yo utilicé para poder realizar mi clase ese día dio buenos resultados. Bien. Mariela Monsalve. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Lo que yo entiendo es volver a repasar lo aprendido, Miss. Ya, muy bien. Elizabeth Quesada. Muy buenas noches. Yo lo que entiendo por retroalimentación es expresar las opiniones fundadas sobre el proceso de aprendizaje de los pequeños de la clase que hicimos, ¿no? Para volver a reforzar si es que no han entendido. Bien. Esa es mi opinión. Gracias, Miss. Muy bien. Estrujilda Bautista. Profesora, buenas noches.
Buenas noches. La retroalimentación creo que es un proceso, expresar las opiniones, ¿no? En el proceso de aprendizaje y fortalecer las debilidades de los estudiantes. Ya. Elena Castillo y terminamos. Hay falta de Cintia Heredia, ahí terminamos. Elena Castillo. Buenas noches, Miss. Para mí la retroalimentación es interactuar con los niños acerca de la sesión del día y ver si realmente las estrategias que apliqué, los niños lo han podido lograr los objetivos que yo he querido trazar en mi actividad. Si no, tendría que volver a retomar nuevamente y lograr mis objetivos. Eso es para mí, ¿no? Muy bien, Elena. Y acabamos. Cintia Heredia, Céspedes. ¿No estás? Bien, entonces Dina Sencho. Dina. Mis buenas noches, compañeras, muy buenas noches. Bueno, para mí la retroalimentación, Miss, es cuando de repente enseñamos a los estudiantes, ¿no? Y preguntarles si han aprendido, si han captado o no. Y pues si de repente tienen alguna dificultad, de vuelta, enseñarle, explicarle hasta que el alumno te pueda captar, ¿no? Lo que estás enseñando. Gracias, Miss. Bien, gracias. Muy bien. Tienen, como les digo, son segundo ciclo. Para estar llevando por primera vez el curso, tienen bastante noción, ¿no? Sí, nosotros, niñas, cuando trabajamos en aula, hacemos 3 acciones. Dictamos la sesión de clase, hacemos el monitoreo, el acompañamiento y la evaluación, lo que llamamos nosotros el MAE. Monitoreo, acompañamiento y evaluación. Yo explico mi clase y luego voy de grupo en grupo. Eso es monitorear. Es como que si yo doy un pequeño paseo por todo mi salón de grupo en grupo, veo cómo están haciendo. Y cuando me quedo con un grupo, les estoy acompañando, veo que están trabajando, si han hecho bien, están siguiendo las indicaciones o no. Si se equivocaron, yo tengo que preguntar, repreguntar, pero nunca jamás tengo que decirle al niño, esto está mal, qué pésimo. Ay, todos han trabajado bien y Juancito lo ha hecho mal, qué mal. No, eso está terminantemente prohibido. Yo tengo que preguntarle al niño, repreguntarle al niño para que él se dé cuenta, que él tiene que darse cuenta y decir, ¡ah, Miss, me equivoqué, Miss! A ver, ¿cómo sería? Y él mismo corrige, ¿no? Y es ahí que cuando yo pregunto y repregunto, yo le tengo que reforzar al niño, tengo que darle más pautas, más profundizar lo que he trabajado. Esa es la retroalimentación, ¿no? Que me va a permitir a mí luego evaluar al grupo. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos, queridas niñas, la evaluación es un recoger información. Es lo que estoy haciendo yo cuando voy monitoreando y cuando estoy acompañando. Yo voy recogiendo la información y voy determinando la retroalimentación que doy en cada grupo. Pero, ¿qué resulta? Que yo tengo 5 grupos en mi aula y los 5 grupos no entendieron. Entonces, ya no tengo que hacer una retroalimentación, porque retroalimentación es cuando le falta un poquito para que el niño descubra, para que pueda lograr la competencia. Pero si todo mi salón no lo consiguió, entonces yo tengo que reprogramar. Por eso que la evaluación se dice que es un recojo de información que me va a permitir a mí formularme juicios de valoración, ¿no? Para tomar decisiones. Juicio de valoración es cuando yo diga, en este grupo
Tengo 3 alumnos que ya lograron, uno que está en proceso y uno que no lo logró. Estoy formando juicios valorativos. Entonces, si voy de grupo en grupo, me voy a dar, no, en este grupo sí los 5 lograron, en la otra también. Entonces quiere decir que de 5 grupos, 4 grupos y 4 niños lograron. Quiere decir que hay 2 treñitos que no, entonces retroalimento. Pero si toditos mis alumnos no entienden, 5, 4 grupos no entendieron y uno sí, la estrategia que yo escogí fue la inadecuada y tomo la decisión de reprogramar. ¿Ya, hijas mías? Para eso nos sirve también la evaluación. Y la evaluación es formativa. ¿Por qué es formativa? Porque se va a la par, la evaluación es constante y permanente. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que ir evaluando. Si no, ¿cómo retroalimentamos? Si no, ¿cómo reprogramamos? También para esto existen en el currículum los estándares de aprendizaje, ¿no? Que también esto ayuda a fomentar la diversificación regional, departamental, local y las adecuaciones a nivel de aula. Este es lo que es la diversificación. Recuerda que vimos anteriormente la palabra de diversificación curricular, ¿no? Entonces, eso es lo que se da a nivel de región, a nivel departamental, a nivel de distritos o local. Y hasta llegar al aula. Por eso que dice adecuaciones a nivel de aula. Cuando hablamos, los estándares nos dicen son los logros que tiene que tener cada grupo humano, son los niveles que hay en el currículum, ¿no? Tiene 7 niveles. Primer nivel, que es al término de cada ciclo se dan los estándares. ¿Y cómo vemos esos estándares? A través de los desempeños que hacen mis niños, ¿no? Los desempeños son hechos observables que hace mi niño a lo largo del proceso de aprendizaje. Esto lo vamos a ver más profundamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a ver las 4 palabras claves que existen en el diseño, en el currículo nacional. Una de ellas es la competencia. Es una palabra clave. La competencia, los voy a leer textualmente lo que dice en el currículo. Dice lo siguiente. Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos, las habilidades que posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Esto es lo que dice el currículum de lo que es competente. En síntesis, tenía que hacerles, por eso los he leído porque es una cita textual. En conclusión, las competencias son la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito en un contexto determinado de manera ética. Ahí me falta la palabra de manera ética. Eso es lo que es una competencia. La competencia la tenemos, es una facultad que tenemos todos los seres humanos y que tenemos una variedad de acciones que vienen a ser la capacidad para poder resolver un problema, para poder lograr un propósito. Yo me pongo una meta, ¿no? Y voy a superar eso hasta lograr mi propósito en un contexto determinado, pero todo se hace de manera ética. Esas son las competencias. Bien.
En educación inicial, señoritas, está dividido en 2 ciclos. El primer ciclo atiende a niños menores de 3 años. Y en el segundo ciclo, mayores de 3 hasta 5 años. ¿Ok? Y en el primer ciclo se trabaja 4 áreas. Personal social, psicomotriz, comunicación, descubrimiento del mundo. Y se trabajan 7 competencias. Ahora, ya sé, ustedes me dirán, ¿qué está diciendo María Esther? Ya lo vamos a ver. En el segundo ciclo se trabajan 6 áreas. Personal social, psicomotriz, comunicación, castellano como segunda lengua. ¿Por qué? Porque nuestro idioma oficial es el quechua. No es el inglés, es el quechua. Entonces, nuestro castellano es nuestra segunda lengua. Matemáticas, ciencia y tecnología. Son las 6 áreas que trabajamos de 3 a 5 años. Obviamente que dentro de personal social va a estar religión, ¿no? En comunicación está también lo que son todo lo que es arte, ¿no? Entonces tenemos que trabajamos en el primer ciclo 7 competencias, en el segundo ciclo 14 competencias. Esto es lo que está en el diseño. Lo vamos a mencionar así, niñas mías, para que ustedes sepan. Entonces, si yo te preguntase en el examen, ¿cuántos ciclos tiene educación inicial? ¿No? ¿Qué me diría Barco Córdoba Judith Angélica? ¿Cuántos ciclos tiene educación inicial, Barco Judith? Profesora, buenas noches. Te escucho, Tiene mi amor. 2 ciclos. ¿Cuántos? 2 ciclos, Miss. 2 ciclos. Primer ciclo bien. Muy bien, que se Barco. caracteriza. Ya, gracias. Tiene 2 ciclos. ¿Ok? Muy bien. A ver, Amelia Pascasio López. A ver si te acuerdas, cariño. ¿Cuántas competencias trabajo yo en el primer ciclo? ¿Quién sabe? ¿Cuántas competencias? A 4, ver, profe. Nancy Mechán. 7 competencias, Dime, Miss. Nancy. 7 competencias. 7 competencias. 7, Muy Miss. bien, Nancy. Muy 7, bien. Miss. Eso tenemos que saberlo bien. 7, Muy Miss. bien, Nancy. Muy bien, mis amores. Eso tenemos que hacer. Y en el segundo ciclo, Lady Sembrera, ¿cuántas competencias? 14. Muy bien, niñas. 14. Muy bien, niñas, muy bien. Tenemos 7 competencias en el primer ciclo de 0 a 3 años. 14 competencias en el segundo ciclo de 3 a 5 años. Y en el primer ciclo trabajamos 4 áreas. Personal social, psicomotriz, comunicación, descubrimiento del mundo. En el segundo ciclo, 6 áreas. Personal social, psicomotriz, comunicación, castellano como segunda lengua, matemática, ciencia y tecnología. ¿No? Entonces, esas son las competencias que tiene el primer ciclo y el segundo ciclo. Bien. Capacidades. Son los conocimientos
habilidades y actitudes que implican un aprendizaje permanente. Son operaciones menores en relación con las competencias, las que son más complejas. Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son conocimientos, habilidades, actitudes que todo estudiante tiene que utilizar para resolver una situación determinada, ¿no? Entonces, las capacidades pues son conocimientos, habilidades, actitudes que me van a permitir a mí, ¿qué cosa? Cumplir, lograr una competencia, así de simple. Por eso que dice que la competencia es un conjunto de capacidades. Claro, porque la competencia está formada por capacidades. Estas capacidades son conocimientos, habilidades y actitudes. Más adelante vamos a explicar por qué. Cuando analicemos qué es una competencia solita, cuáles son sus características y los elementos. Entonces estamos avanzando a las palabras claves que tiene mi diseño, mi currículo nacional. Estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son descripciones de desarrollo de la competencia en niveles de complejidad, ¿no? Que se espera que tiene que alcanzar todo estudiante al finalizar los ciclos de la educación básica. ¿Por qué? Porque van a definir, los estándares definen cada nivel, porque se dan al término de cada nivel, existiendo 7 niveles, ahorita vamos a ver. Tienen por propósito ser los referentes de la evaluación de aprendizajes, a nivel de aula como a nivel de sistema. A nivel de aula es para saber cuántos niños aprobaron, cuántos niños están en el nivel. A nivel del sistema educativo para ver cómo vamos a nivel nacional. Si se están logrando, ¿no?, los propósitos del currículo o no. Entonces tenemos que los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros de aprendizaje esperados en los estudiantes y que constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar, ¿sí? ¿No? Son descripciones comunes porque eso lo tienen que lograr todos los niños de 0 a 24 meses o a 12 meses, porque tienen las mismas características, porque el niño puede ser, el niñito de 0 a 12 meses puede ser blanco, negro, morado, azul, verde, cualquier, pero es un niño que tiene las características. Puede vivir en Surco, Casuarinas, o puede vivir en mi Perú, en Ventanilla. No hay problema. Como que pueden vivir en la capital de provincia o en la zona rural. Son niños. Obviamente que cada uno va a tener sus posibilidades, de acuerdo a cómo estimulemos a los niños, ¿no? No depende del lugar, sino depende de la maestra que tiene ese niño para que sea estimulado, para que sea competente, ¿no? Porque los niños tienen las mismas características. Los estándares de aprendizaje, ¿no? Hemos visto que es un desarrollo de competencias a nivel de ciclos. Tenemos que ir en inicial, en primaria y en secundaria. En inicial hay 2 ciclos. Primer ciclo, segundo ciclo. El primer ciclo inicial es el nivel 1. En el segundo ciclo de nivel inicial es el nivel 2. En primaria, el tercer nivel se da por el primer y segundo
grado. El cuarto nivel se da entre tercer y cuarto grado. El quinto nivel se da entre quinto y sexto grado de primaria. El nivel sexto se da entre primero y segundo grado de secundaria. El nivel séptimo es tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Pero acá hay un nivel 8, ustedes ven ahí, ¿sí? Ese nivel 8 es que los estándares también lo dan para los niños que son sumamente destacados en cada nivel. Entonces, necesariamente va a ocupar un nivel 8, porque es excelente, muy destacado. Hay algunos niños que tienen rasgos, no características de niños genios. Entonces, se ubican, no genios como Albert Einstein, ¿no? Sino que aprenden, que avanzan mucho más que el resto de los niños. Porque probablemente estén más estimulados. Cuanto más estimulemos a nuestros niños, más aprenderán, ¿no? Es así que vemos acá que los estándares van desde inicial hasta que termine la secundaria. Son 7 niveles, existiendo un nivel octavo que es para los niños más destacados. ¿Ok? Por eso que se dice que los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de crecimiento complejos, que se da desde el inicio hasta el término de la educación básica regular. ¿Que nos sirve los estándares? ¿Para qué? Para identificar cuán cerca o cuán lejos se encuentra el estudiante, ¿no? En relación con lo que se espera que logre al final de cada ciclo. Porque con los estándares del término del ciclo vamos a saber qué tanto le falta a cada niño para llegar a ese nivel. Entonces dice, ¿cuán cerca o cuán lejos está? Quiere decir que aquellos niños que lo están logrando están muchísimo más cerca, pero aquellos niños que en algunas sesiones están en inicio están un poquito lejos para lograr el nivel. Son referentes para la evaluación de los aprendizajes a nivel de aula como a nivel de sistema educativo, porque a nivel de aula me va a decir cómo están mis niños, y a nivel de sistema, cómo está la escuela. Los desempeños. Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a qué? A niveles de desarrollo de la competencia. Son observables en una diversidad de situaciones y contextos. Cada competencia, cada capacidad tiene su desempeño. Y cada desempeño abarca cierto grado en el nivel que queremos lograr nosotros. ¿Qué pasó? Por eso es que a veces la señorita tiene razón y no quiere prender los audios. Bien. Hasta acá, niñas, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué no me han entendido? Bien. Vamos a ver cuáles son las competencias que es para el primer ciclo, cuáles son las competencias que es para el segundo ciclo. A ver, vamos a, cuando yo digo construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Con qué área creen a qué área pertenecerá estas competencias?
al área de Personal social. Personal social, Miss. Personal social, muy Miss. bien, muy bien. Personal Personal social, Miss. social, muy bien, Chamorro, muy bien, ¿no? Y vemos que estas competencias, miren cómo pasan para el segundo ciclo, que construye su identidad, sí, pero va a tener otras capacidades, que convive y participa Personal. democráticamente en la búsqueda del bien común, sí, porque es a lo largo de toda la primaria. Acá dice, construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las personas que le son cercanas. Esas son competencias para trabajar de 3 a 5 años. Entonces, cuando decimos construir su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, ¿qué área estamos trabajando ahí? Aparte, ¿ah? ¿Qué área es? Religión. Religión. Dentro Integra, del Miss. personal. Educación religiosa. Educación religiosa, Miss. Claro. Se integra personal, religión se Dentro integra del personal social. Personal social. Educación religiosa. Ya Educación religiosa. ya depende de cada colegio para nosotros poder separar cada área, ¿no? El área de formación religiosa, ¿no? Depende de cada institución. Otras instituciones dicen que se tiene que agregar que solamente se trabaja en personal social, como los proyectos, como un proyecto integrador, porque de eso se trata ahora, ¿no? Cuando hablamos del nuevo diseño curricular, con un enfoque por competencias, se habla de proyectos integradores. Y esa es la forma de integrar. En la formación social hablamos de la formación religiosa, ¿no? Bien. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. ¿Qué área será? Psicomotriz, Miss. Claro. Psicomotriz, Miss. Psicomotriz. Psicomotriz, Miss. Psicomotricidad, Muy Miss. bien. Sí, como Se comunica oralmente en su lengua materna. Ya desde que dice Comunicación. Ajá. Ajá. Cuando nosotros decimos se comunica oralmente en su lengua materna, Castellano, en castellano. lee diversos tipos Segunda de lengua. textos en su lengua Castellano. materna, escribe diversos de textos en su lengua materna, crea proyectos desde los lenguajes del arte. ¿Verdad? Por eso les decía que en comunicación también vamos a hablar de lo que es una forma de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, es también el arte, ¿no? Y así es que tenemos que acá se trabaja dentro de comunicación todo lo que es educación artística. Bien, cuando decimos lengua materna, ¿por qué se incide mucho en el término de lengua materna? ¿Por qué? Porque el niño, ¿cuál es su primer contexto que tiene? ¿Cuál es el primer contacto social que tiene el niño? Con la mamá. con la mamá. Con la mamá. Entonces, Con la mamá, Miss. ajá. Con la mamá, Pues Miss. siempre se tiene en cuenta la lengua materna, porque es la que está más cerca, ¿no? Por eso lengua materna, y dependiendo, si nosotros estamos en Lima, la lengua materna es el castellano, a pesar de la migración interna, porque ustedes saben que Lima pues tenemos una migración interna, ¿no? De todas partes del Perú residen en Lima. Limeños hay poquísimos, más son la gente de provincias. El 90% somos hijos de provincianos, ¿no? Pero como están en Lima, hablamos lengua. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo las 3 regiones juntas. ¿Por qué?
Porque mi madre era de la sierra. Mi madre era de Huancavelica, de la cosa bella y delicada, como dicen, ¿no? Y mi padre era del oriente, de la selva. Y a mí me hicieron en Lima y nací en el hospital de policía. Entonces, yo tengo las 3 regiones, costa, sierra y selva, pero no sé nada de quechua, no sé nada de un lenguaje nativo, porque siempre hablaban la lengua castellana. En Lima, nuestra lengua materna sería la lengua del castellano, pero en provincias se pone en práctica nuestro lenguaje, que es el quechua. Y en algunos caseríos poblados ya se habla dialectos, ¿no? Aymara también. Claro, hay muchos Aguajún, por dialectos. ejemplo, Así es. Aguajún, por ejemplo, yo hablo Aguajún, 2 idiomas, o sea, castellano y Aguajún. ¿Ya ves? Y aprendemos. Un día podemos Sí. aprender algunas palabras. Porque miren, hijas mías, es necesario conocer la forma de, el lenguaje, la lengua que tiene nuestro Perú profundo. Es importantísimo, primero, porque es necesario. Ahora, cuando nosotros queremos trabajar, ¿no? Tenemos que capacitar en provincias también, zonas rurales. Y yo tengo que pagar a un intérprete, porque yo no sé quechua. No sé. ¿No? Y eso no significa que no voy a ir, tengo que visitar. ¿No? Disculpando, mírame. Ustedes, Ajá. Disculpando. Ustedes, Hay sí, tienen que aprender y nuestro idioma también en donde nos vayamos a trabajar, porque en la zona donde yo estoy trabajando hay docentes que son monolingües y no pueden hablar castellano, y es necesario porque mucho problema han tenido porque no saben hablar idioma Aguajún, se han adjudicado auxiliar de educación y han tenido dificultades. Hay lugares en que no quiere. Les cuento, en el 2019 estuve todo un año por allá por el departamento de Ancash, en la provincia de Pomabamba. La gente, los padres de familia no querían que la profesora enseñe en quechua. Porque cuando uno va a zonas así alejadas de la capital, entonces siempre te dicen, piensan que, claro, como nos manda el ministerio, te dicen profesora, señora ministerio, no sé qué. Piensan que nosotros vamos a solucionar eso. Por ejemplo, ellos no querían que se hable quechua. Yo le digo, pero señora, el profesor tiene que enseñar en el lenguaje que ellos entienden. Poco a poco vamos a hacer castellano y quechua. No, porque mi hijo se va a ir después a estudiar la primaria al distrito y ahí todos hablan castellano, mi hijo lo van a ver más. ¡Ay, Dios mío! Era un debate terrible, ¿no? No querían, no quieren. En la sierra ahí no querían. Pero nosotros tenemos, hijas mías, los que son de provincia, saber el castellano y el idioma autóctono, porque aparte yo siempre les digo a mis alumnas, mi deseo es de que también ustedes avancen, terminen su carrera. Lo que tú estás haciendo es una inversión, ¿no? Una inversión para el futuro. Es falso de todas falsedades que el maestro se muere de hambre. En provincia dicen, ¿no? ¿Qué va a estudiar tu hijo? ¿Más que sea policía o más que sea profesor? No, no hay que más que sea. El profesor es una carrera que no te va a permitir morirte de hambre. Sí, puede ser que se gane poco, pero tenemos muchas opciones. Ustedes tienen que prepararse, estudiar, leer bastante para que sean capacitadores, para que pregunten ustedes cuánto gana un capacitador, ¿no? Entonces, esa tiene que ser su meta, tener tu propio colegio, capacitar para que tus compañeros, tus compañeros del lugar donde tú vivas aprendan, sean mejores. Si el maestro es bueno, es competente, obviamente que su producto va a ser bueno y competente. Y si tú quieres el lugar donde vives, el lugar donde estás, tú vas a querer que ese lugarcito tuyo sea una parte del cielo, ¿no? Que sea lo mejor. Y tú tienes que aportar a esa comunidad para que sea mejor y grande, para que
sus personitas desde pequeñitos sean críticos, reflexivos y puedan opinar, puedan escoger, puedan seleccionar para no pasar todo lo que pasamos ahora con los congresistas, con todo lo que pasa en Perú, ¿no? Que es fatal lo que pasamos nosotros. Entonces, a eso tenemos que estirar, muchachos. El maestro nunca se va a morir de hambre. Jamás. Y ustedes verán, donde van en provincia yo no sé por qué la comunidad, no sé si será distinto, pero son muy, muy amables, muy querendones con las personas que vamos a ayudar a los colegas de provincia. Yo no me puedo quejar, tengo una bonita experiencia de todos los lugares que he ido. Bastante experiencia y bastante cariño me dan. Acá en Lima también, pero en provincia son más amables, más asequibles. Bien. A luchar por nuestro Perú. Resuelve problemas de cantidad. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Matemática, claro. Indaga mediante métodos científicos. Ciencia y tecnología. Construir sus conocimientos. Muy bien. Resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Indaga métodos científicos para construir su conocimiento. Son las mismas competencias que se dan en el primer ciclo y el segundo ciclo. A esto agregamos las competencias transversales para todas las áreas, que es que se desenvuelvan en entornos virtuales generados por las TICs. Es decir, que desde inicial tenemos que enseñarles a usar una computadora, una laptop, a nuestros pequeñitos, porque ustedes verán que los pequeñitos creo que nacen ahora con el celular en la mano, porque tú le das un celular y el chiquito sabe, a uno le costó aprender tantas cosas, pero el niñito, ya está, ya, hasta hace juegos, compra juegos, no sé. Profesora, ellos nacen con su cable ya. Sí, sí, pues. Ya no vienen, no están en el cordón umbilical, vienen con su cable ya, porque ellos son unas... Nos ganaron. Lo que hemos aprendido nosotros, después de 20 años, cuando nacen, como tú dices, ya nacen con su cable. Con su cablecito, bien, sí. gestiona su aprendizaje de manera autónoma, claro, porque recuerden que queremos que sean críticos reflexivos, ¿no? ¿Y cómo va a gestionar? Ahí también aprovechamos nosotros para hacer la tutoría, para enseñar a nuestros niños a ser autónomos. Recuerden que uno de los principios es que el niño tenga una autonomía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lograr que nuestros niños sean autónomos, ¿no? Entonces, estas son las competencias. Obviamente que las capacidades por cada área son diferentes, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues, mis amores, hemos visto hoy día, hemos sistematizado todo lo que es el sistema educativo peruano, todo lo que es la Ley General de Educación y una parte del currículum. Bien, habíamos visto, perdón, antes de pasar al pupitérminos, hijas mías, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Sí, Miss, está claro. Sí, Miss. Porque además ustedes Sí, tienen Miss, una está idea. claro. Me parece que algunas ya están trabajando como profesoras también. Sí, Bien. Miss. En el pupitérminos, pues teníamos que buscar las palabras aquí, ¿no? Es bien cierto que había una palabrita que le faltaba la última letra. ¿Cuál era esa palabra? Paradigma. Paradigma. Muy bien. Paradigma. Así es. Se movió, se desapareció, se transformó en T. Pero sí, ahí está. Ajá, muy bien. Entonces, nosotros teníamos que encontrar, sí, ya lo tengo ya corregido de lo que nos han enviado, ¿no? Estas palabras: aprendizaje, tendencia, enfoque, educación, modelo, pedagogía, estrategia, paradigma, teoría y corriente.
Y teníamos que encontrar acá en el término, si es cierto, paradigma, faltaba la A. Y teníamos que ver qué significaba cada palabra, ¿no? Porque tenemos que utilizar los términos apropiadamente. Y es así que tenemos que paradigma es un modelo o patrón sostenido de una disciplina científica, ¿no? Dentro de un contexto social. Es decir, supone un determinado entendimiento de las cosas que nos van a promover a pensar de manera particular por sobre otras cosas. Ya más o menos algo así, acá está tal como está lo que es, ¿no? Sino que había que sintetizarlo y había que ponerlo según lo que tú encontrabas, ¿no? Tendencia. Es una inclinación habitual hacia una de las opciones que se presentan. Estrategia. ¿No? Se refiere, siempre cuando hablamos de las estrategias surgieron, dice, a partir de términos de guerra. Siempre en las guerras, en los combates, siempre hay estrategias de ataque, estrategias de defensa. Y dicen que desde ahí nosotros se ha utilizado para lo que es la planificación, para lo que es la táctica con que vamos a nosotros trabajar con nuestros niños, ¿no? A eso llamamos estrategia. ¿Con qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿No? El aprendizaje es la acción y el efecto de aprender, ¿no? Es decir, es un proceso de asimilación de información mediante el cual se adquieren muchos conocimientos, habilidades, técnicas, etc. Corriente. Es una línea de pensamiento e investigación definida. El hombre trata de conocer, de comprender e interpretar los fenómenos que se da a su alrededor. ¿Para qué? Para que se haga más viable, más confortable su existencia. Modelo. Acá hay una variedad de lo que significa este modelo, ¿no? Se considera como la representación de una realidad, como la explicación de un fenómeno ideal, digno de imitarse. Un canon, un patrón, una guía o acción. Es una representación parcial de la realidad. Enfoque. El enfoque se refiere a los distintos puntos de vista con los que se puede observar algo de alguna cosa o una determinada situación, ¿no? Existen una variedad de enfoques, el empírico, el enfoque científico, hay una variedad de enfoques, ¿no? Que nosotros podemos utilizar en nuestro quehacer diario. Pedagogía es la ciencia de la educación, es decir, es el método para la enseñanza. El objetivo de la pedagogía es planificar, analizar, desarrollar, evaluar procesos de enseñanza, aprendizaje. Está relacionada con la ciencia denominada andragogía, que está encargada de formar a personas como seres humanos, ¿no? Teniendo en cuenta sus vivencias, sus experiencias sociales y culturales. Modelos pedagógicos, que es lo que vamos a usar. Es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico, ¿no? Entonces, un modelo pedagógico constituye a partir de un ideal de hombre o mujer que la sociedad concibe según sus necesidades,
¿no? Para ello, planifica un tipo de educación para ser impartida en todas las instituciones educativas. Así tenemos el modelo pedagógico tradicional, conductista, ¿no? El modelo tradicional conductista, tradicional, humanista, del enfoque en la pedagogía bancaria, hasta llegar al modelo pedagógico del constructivismo, que es con lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? Y todo modelo pedagógico siempre va a responder a 6 preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Se cumple o no se cumple todo lo planificado? ¿No? ¿Para qué voy a enseñar? Son los propósitos de mi sesión. ¿Qué voy a enseñar? Los contenidos. ¿No? ¿Cómo voy a enseñar? Con un método. Voy a escoger un método. ¿Con qué lo voy a enseñar? Con mis recursos didácticos. ¿Cuándo lo voy a enseñar? El tiempo, la fecha, la secuencia que tiene que tener, ¿no? Y si no se cumple o no se cumple, significa lo que es la evaluación. Son términos que vamos a tener en cuenta cuando nosotros trabajemos una sesión. Entonces, ya sabemos que estas también son elementos que tiene un modelo pedagógico, que vamos a tomarlos en cuenta y vamos a recordar cuando vamos a hacer una sesión de clase. Bien, señoritas. Nos toca dejarles una tarea, creo, ¿no? Según el plan de actividades. ¿Me equivoco o no? Ahorita no tengo las manos. Creo que es tarea también, ¿no? No, sí. Según la actividad que está programada en el ¿Cuál, horario, mi? ¿nos No, toca no tarea creo, o qué? Sí, tarea, ¿no? Ya. Yo Para voy a realizarlo, dejar... Miss. Ya, yo lo voy a enviar con la señorita Heidi, ¿no? La tarea que les toca como actividad, ¿no? Justo para el día estaba programada la tarea, no lo he subido, pensé que estaba buscándolo, ¿no? Pero bueno, la tarea consiste en que Miss, no está habilitada la plataforma. No, ¿cómo? Voy a mandarle a la señorita Heidi junto con el PPT, que aunque está grabado, ¿no? Entonces creo que ustedes entran a YouTube, lo pueden ver ahí, pero la tarea consiste en diversas secciones del currículum. O sea, por definir el currículum según diversos autores. Jimeno Sacristán, ¿qué dice del currículum? Subiría, ¿qué dice de currículum? Col, ¿qué dice de currículum? O sea, cada una va a buscar 5 definiciones de currículum de diferentes autores. Esa es su tarea, que lo voy a subir, le voy a hacer un PPT y lo voy a mandar a la señorita Hey. ¿Ok? 5 definiciones de currículum de diferentes autores. Que puede ser Jimeno Sacristán, que puede ser de Frida Díaz Barriga, que puede ser de Col o de Tobón, que es uno de los más modernos, de Subiría. Ahí les estoy dando un alcance que pueden ustedes buscar, ¿no? La definición de currículum según Tobón, la definición de currículum según Subiría, según Col, según Jimeno Sacristán. ¿Ok, mis amores? Pero tú puedes encontrar de otros tecnólogos cómo definen currículum. ¿Ok? Esa es la tarea, queridas niñas.
Miss, Bueno, buenas niñas noches. mías, Miss, pero dice, ¿dónde la tarea? Porque la plataforma está inhabilitada. pero vayan avanzando. Ah, ya, Ustedes vamos. saben, si ustedes desean, aunque dicen que está, que no se Buenas debe mandar noches. al Buenas noches, correo, Miss. al chat, a mi WhatsApp, la que lo termina y quiere que le ponga su Miss. nota antes, me lo puede mandar. Pero ahí dice, hay que lo tengan, vayan haciéndolo y cuando usted se aperture la plataforma, lo suben, pero ténganlo Sí. listo. Porque yo les voy a preguntar la siguiente clase, el próximo miércoles, yo les puedo decir, por ejemplo, puedo decir a ver, puedo decir, Daniela, ¿de qué autor has conseguido tú? Berta Solís, ¿tú qué autor has conseguido? Yo les voy a preguntar. Ya cuando esté la plataforma, lo pueden subir y la que decía, sí, aunque está, dice que no es característico del pedagógico, trabaja con WhatsApp de la profesora, como gusten ustedes ya saben, tienen el WhatsApp, ustedes tienen la forma, pero ténganlo listo, porque sí en las clases yo voy a preguntar a cualquiera. Bien, mis amores, que tengan un bonito fin de semana, ¿no? Que Dios me las bendiga y las cuida bastante y nos estamos viendo el próximo miércoles. Cuídense, niños.